bajo la luz de la luna llena que ilumina las vastas praderas. Un sonido resuena en la tranquila oscuridad, el aullido de una manada de lobos grises. El lobo gris. Un depredador que simboliza la unión y el espíritu de equipo. Ningún ser en las praderas puede subestimarlos, porque donde se escucha su aullido, allí está el dominio de los verdaderos gobernantes según sus propias reglas. El lobo gris no vive de forma solitaria, sino que prospera dentro de manadas con una estructura social bien definida. Cada manada suele estar compuesta por entre 6 y 12 miembros, aunque en áreas con abundante alimento, el número puede aumentar hasta 30. La manada está liderada por una pareja alfa, compuesta por el lobo macho alfa y la hembra alfa. Estos son los individuos más fuertes e inteligentes, responsables de mantener el orden dentro del grupo. Los alfas no solo dirigen las cacerías, sino que también protegen el territorio, guían los desplazamientos y toman las decisiones más importantes para la supervivencia de la manada. Los demás miembros de la manada desempeñan roles definidos. Los lobos beta suelen ser los asistentes más confiables de la pareja alfa, ayudando a mantener la disciplina dentro del grupo y apoyando durante las cacerías. Las crías son protegidas rigurosamente, mientras que los lobos jóvenes aprenden habilidades valiosas al observar y colaborar con los adultos experimentados. Esta coordinación precisa y armoniosa es la base que convierte a la manada de lobos grises en un equipo invencible. En el mundo natural, ningún depredador posee una estrategia tan perfecta como los lobos grises. No dependen únicamente de la velocidad o la fuerza individual, sino que triunfan gracias a la cooperación y la sincronización absoluta dentro de la manada. Delante, una gran manada de búfalos pasta tranquilamente. Estas enormes y poderosas criaturas, con sus afilados cuernos, representan el mayor desafío para cualquier depredador. Sin embargo, para los lobos grises, este reto solo añade más emoción a la cacería. El lobo alfa observa en silencio, con sus ojos fijos en la manada. Cada movimiento de las presas es registrado minuciosamente. Entre ellos, un ternero joven se encuentra cerca del borde de la manada, con un leve cojeo en sus patas. El alfa emite un leve gruñido, una señal clara para toda la manada. Este será su objetivo. Los demás lobos se dispersan. Sus sombras desaparecen en la oscuridad de la noche, pero en realidad están formando un cerco estratégico. El silencio se vuelve opresivo. La manada de búfalos sigue tranquila, sin percatarse de que el momento crucial está cada vez más cerca. Los lobos más fuertes avanzan primero, lanzándose hacia la manada de búfalos con rapidez y decisión.
La manada entra en pánico. Los búfalos adultos, alertas, forman rápidamente un círculo protector alrededor de los terneros, levantando sus afilados cuernos en una defensa feroz. Pero esto es exactamente lo que los lobos querían. Los lobos más ágiles comienzan a rodear a la manada, moviéndose con rapidez para desestabilizar a los búfalos. Realizan ataques falsos, forzando a los adultos a abandonar sus posiciones defensivas. Los demás lobos rápidamente se unen, inmovilizando las patas y el cuerpo del ternero para asegurarse de que no haya ninguna posibilidad de escapar. Entre los jadeos de la manada de lobos y los bramidos de pánico de los búfalos, el ternero finalmente cae. Su vida se apaga en cuestión de segundos. La manada de búfalos, consciente de que cualquier esfuerzo adicional sería en vano, se retira en silencio. Dejando a los lobos con su trofeo. Los lobos grises no solo cazan, también dominan un complejo sistema de comunicación que les permite mantener la coordinación dentro del grupo. El aullido del lobo gris no es simplemente un sonido que resuena en la noche, sino una poderosa herramienta de conexión. A través de sus aullidos, los lobos transmiten mensajes a grandes distancias, desde la ubicación del grupo hasta advertencias de peligro o la reafirmación de su dominio sobre un territorio. Durante la caza, los lobos grises emplean un lenguaje corporal preciso, miradas, posturas y gruñidos para ajustar cada movimiento. Se entienden entre sí a la perfección, funcionando como una máquina sincronizada, donde cada miembro cumple su rol con exactitud. Pero los lobos grises no solo son maestros en la caza, también son excepcionales guardianes de su territorio. Cuando una manada rival invade su espacio, los lobos residentes reaccionan de inmediato. Los enfrentamientos entre manadas son una exhibición de fuerza y organización. Los líderes alfa, al frente, imponen su autoridad con aullidos poderosos y posturas amenazantes. Si la tensión aumenta, el conflicto puede escalar en una batalla feroz, donde los débiles generalmente pagan con su vida.
El lobo gris no solo sobrevive, sino que domina gracias a su inteligencia, paciencia y espíritu de cooperación. Son una prueba viviente de que la verdadera fortaleza no reside en el individuo, sino en la capacidad de trabajar en equipo y coordinarse eficazmente. En el duro mundo natural, el lobo gris se erige como un símbolo del poder de la comunidad. No solo logran sobrevivir, sino prosperar, manteniendo el equilibrio y el orden en su ecosistema. Esta lección de la naturaleza, profundamente inspiradora, nos recuerda el valor de la colaboración, un principio que los humanos también pueden aprender y aplicar. En las sombras de la selva, cuando el canto de los insectos resuena en la quietud de la noche, una figura poderosa se desliza entre los arbustos, sin emitir un solo sonido, sin señales previas. Su mera presencia basta para hacer que toda la selva contenga la respiración. El tigre, el felino más grande del mundo, no necesita rugir para afirmar su dominio. Basta con sus pasos firmes para que otros depredadores se mantengan alejados. Sin embargo, el tigre no es solo un símbolo de fuerza. Es la encarnación de la elegancia, la estrategia y una soberanía absoluta en su entorno. El tigre no solo impresiona por su majestuosa apariencia, sino también por sus características biológicas perfectamente diseñadas para convertirlo en un cazador supremo. Un tigre adulto puede alcanzar hasta 3 metros de longitud y pesar más de 300 kilogramos, lo que lo convierte en el felino más grande del planeta. Sus músculos firmes y potentes recorren todo su cuerpo, otorgándole una combinación única de agilidad y fuerza descomunal, capaz de derribar a un búfalo en cuestión de segundos. La mandíbula del tigre es un arma letal, con 30 dientes afilados, incluidos colmillos que superan los 7 centímetros de longitud. Puede atravesar huesos con facilidad. Sus garras largas y curvas no solo sirven para atrapar a su presa, sino también para inmovilizarla en feroces combates cuerpo a cuerpo. Los ojos brillantes del tigre están diseñados para ver claramente en condiciones de poca luz, permitiéndole cazar con precisión incluso durante la noche. Su pelaje anaranjado con rayas negras no solo simboliza majestuosidad, sino que también actúa como un camuflaje perfecto, permitiéndole mezclarse con las sombras de la selva. En la oscuridad, los ojos del tigre siguen cada movimiento del bosque. No solo observa, sino que analiza cada detalle con precisión. Cerca de la orilla del río, un grupo de ciervos pasta tranquilamente. Cada uno se distrae bebiendo agua, ignorando que, no muy lejos, la muerte los observa en silencio. El tigre nunca se apresura. Elige a su presa con una frialdad implacable, asegurando que cada movimiento sea calculado y efectivo. La presa debe ser la más débil, la más distraída,
un cervatillo que se aleja de su manada o un ciervo anciano que camina con dificultad. El tigre no desperdicia energía en objetivos inciertos. Una vez que ha elegido a su víctima, el juego de vida o muerte comienza oficialmente. El tigre avanza. Ningún sonido emana de sus pasos. Cada movimiento es una exhibición de control y maestría. El pelaje rayado del tigre. Más que una obra de arte natural, es su herramienta definitiva de camuflaje. Bajo los rayos irregulares de luz que atraviesan la espesura del bosque, se mezcla a la perfección con su entorno. Frente a él, el cervatillo sigue ajeno al peligro, inclinándose para beber agua. Mientras tanto, el cazador reduce la distancia de decenas de metros a solo unos pocos. El tigre se detiene. Todo su cuerpo inmóvil como una roca. Sus ojos afilados se fijan en la presa, sin apartarse ni un instante. Cada movimiento en el bosque parece congelarse, dejando solo el sonido de los latidos del corazón, tanto del tigre como de su presa. Este es el momento de máxima tensión. El cervatillo levanta la cabeza. Sus orejas se mueven inquietas, como si percibiera algo fuera de lugar. Pero ya es demasiado tarde. Cuando llega el momento perfecto, el tigre estalla como una tormenta furiosa. El tigre, con sus poderosas garras, arrastra el cuerpo inerte de la presa hacia lo profundo del bosque. Este acto no es solo instintivo, sino también estratégico. Al ocultar su botín, el tigre reduce el riesgo de atraer a carroñeros o depredadores oportunistas como las hienas. Asegurando así que su esfuerzo no sea en vano. Una vez en un lugar seguro, el tigre inicia su festín. Comienza por las partes más blandas, como el abdomen y los muslos, áreas ricas en nutrientes esenciales. Sin embargo, el tigre no se apresura. Es plenamente consciente de que, en la naturaleza, conservar energía es tan vital como consumirla. El tigre suele alimentarse hasta saciarse, dejando su botín para regresar horas o incluso días después. Si percibe alguna amenaza, no duda en luchar ferozmente para proteger su comida. Este banquete no es solo alimento, sino el fruto de una cacería meticulosamente calculada, un símbolo de su destreza y dominio. Un tigre no solo caza para sobrevivir, sino también para defender su territorio y reafirmar su supremacía como el verdadero soberano de la selva. Cada tigre macho adulto controla un vasto territorio,
lo suficientemente extenso como para albergar manadas de ciervos, jabalíes y otras presas que forman parte de su dieta. El tigre marca los límites de su territorio rascando los troncos de los árboles con sus garras, dejando huellas en el suelo y utilizando su orina de olor característico. Cuando otro tigre invade su territorio, el enfrentamiento es casi inevitable. Las peleas entre machos son un espectáculo impresionante de fuerza y ferocidad. Sus rugidos resuenan por toda la selva, como una última advertencia antes de que entren en acción las garras y los colmillos. Aunque rara vez hay muertes, el perdedor se retira con heridas profundas, tanto físicas como emocionales. En la oscuridad de la selva, donde la vida y la muerte siempre se entrelazan, el tigre es la encarnación de la muerte, pero también el guardián del orden. El soberano no necesita ostentar su poder, porque cada paso que da resuena en la mente de todos los seres vivos. Como un recordatorio, este es el territorio de quien no puede ser desafiado. El jaguar no es el felino más grande del mundo, pero en su territorio, ningún depredador puede igualar su fuerza y agilidad. Un jaguar adulto puede alcanzar una longitud de hasta 1.8 metros y pesar alrededor de 90 kilogramos, aunque su tamaño puede parecer menor comparado con un león o un tigre. El jaguar posee un cuerpo robusto, diseñado para concentrar toda su fuerza en cada mordida o salto. El jaguar tiene la mordida más potente de la familia de los felinos, lo suficientemente fuerte como para perforar el caparazón de una tortuga o el cráneo de su presa. El jaguar es un cazador versátil. Puede nadar tan bien como un cocodrilo, trepar árboles con la agilidad de un mono y moverse silenciosamente en el suelo. Estas habilidades le permiten cazar en cualquier entorno, desde ríos y pantanos hasta densas copas de árboles. Cuando detecta a su presa, el jaguar no se apresura. Observa pacientemente, avanzando paso a paso mientras se camufla con las sombras de la selva. El objetivo puede ser un jabalí buscando alimento, un pequeño caimán tomando el sol o incluso un mono desplazándose entre las ramas. Un pequeño caimán se encuentra inmóvil, descansando al borde del río, con los ojos abiertos, observando perezosamente los alrededores. Se siente seguro, confiado en su dominio sobre las aguas. Sin embargo, el jaguar lo observa con atención, sin emitir un solo sonido ni realizar un movimiento innecesario. El jaguar se desliza como una sombra invisible. El caimán, completamente ajeno, no percibe que la muerte se acerca lentamente, con pasos calculados y precisos. El jaguar no se apresura. Baja su cuerpo hacia el suelo, moviéndose con pasos ligeros que atraviesan las hojas secas sin hacer ruido alguno. Sus ojos penetrantes se fijan en su objetivo, sin perder ni el más mínimo movimiento del desprevenido caimán. El caimán, de más de 1 metro de largo, disfruta del cálido resplandor de un rayo de sol que atraviesa la densa selva, completamente desprevenido.
No percibe que un depredador letal se acerca, acortando cada vez más la distancia. El jaguar se detiene, inmóvil como si fuera una estatua. Su paciencia es absoluta mientras sus orejas se alzan, captando hasta el más mínimo ruido en los alrededores. Una rama seca que se quiebre o un sonido fuera de lo común podría arruinar todo su plan. Pero el jaguar no solo es un maestro cazador, sino también un símbolo de poder en la selva amazónica. En su territorio, el jaguar prácticamente no tiene enemigos naturales. Incluso depredadores formidables como los caimanes o las enormes anacondas evitan enfrentarse directamente a un jaguar adulto. Los jaguares son animales solitarios que defienden su territorio con ferocidad. Los machos adultos suelen marcar los límites de su territorio con orina y huellas. Si otro jaguar invade su espacio, están dispuestos a luchar hasta la muerte para proteger su dominio. En la densa selva del Amazonas, donde la luz apenas penetra, el jaguar encarna el silencio mortal, con su pelaje perfectamente camuflado, habilidades de caza excepcionales y ataques letales. Es un verdadero maestro del mundo natural,
Cada paso silencioso del jaguar recuerda a todas las criaturas que, en la oscuridad de la selva, la muerte nunca necesita anunciarse.